Mañana 41 minutos. Doctor Sáenz, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Héctor. Un gusto saludarlo a usted, a los amigos de la mesa de trabajo y a los oyentes de Halcón Radio. Muy buenos días. Me gustaría que colocara el video, la canción con el que debemos empezar esta transmisión, por favor. Playlist. I have a playlist. It's Kamala, qué mala eres, qué mala eres, Kamala. Kamala, qué mala eres, qué mala eres, Kamala. Kamala, qué mala eres, qué mala eres, Kamala. Ya, ahí, solo 30 Sí. segundos por derechos de autor, no podemos nosotros meterle mucha música. Bueno, esto es el abrebocas de lo que ha ocurrido en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El mundo presencia hoy la manifestación de una de las democracias más antiguas del mundo entero y de los sistemas electorales más sólidos del planeta, que es la de Estados Unidos de Norteamérica. Ha elegido a Donald Trump como el presidente 47 de los Estados Unidos. Es el presidente que hace historia porque ha sido reelegido después de 4 años de no haber participado en el gobierno. Es decir, él fue presidente, el presidente 45, fue derrotado en las elecciones por Joe Biden y se volvió a presentar y ahora es nuevamente elegido. Entonces eso hace historia y muestra la voluntad de un país completo que decide elegir las políticas de Donald Trump, que son bastante controversiales y que quisiéramos hacerle un resumen a nuestros oyentes para que entendamos el alcance de lo que ha elegido los Estados Unidos de Norteamérica o el pueblo de los Estados Unidos y que adicional a eso tiene un impacto en la geopolítica mundial muy importante, muy importante. Entonces, empecemos por el gobierno, empecemos por el comercio. Él lanzó Donald Trump lanzó una frase que dice, abro comillas, ustedes nos joden y nosotros los jodemos a ustedes. Eso dijo él en Carolina del Sur y dijo que él va a colocar aranceles a los estados que le coloquen o va a aumentar los aranceles a los estados o a las mercancías que vienen de los estados que le han puesto aranceles o que han subido los aranceles a los productos provenientes o fabricados en los Estados Unidos, claramente dirigido al gobierno de China con el fin de reducir los productos que ingresan a Estados Unidos fabricados en el gigante asiático. Y recordemos que hay una batalla económica entre Estados Unidos y China por el poderío, por la hegemonía económica mundial y los aranceles desde luego que son una barrera para los productos que son elaborados o fabricados en uno u otro país. Entonces se va a inclinar Estados Unidos por una política, podría decirse, cerrada, proteccionista, sobre todo con los productos que vienen de los países asiáticos, particularmente de China. Adicional a eso, Trump ha prometido que va a reducir los impuestos de la renta o de la tasa impositiva corporativa en Estados Unidos, los va a reducir del 21% al 15%. Entonces le voy a poner un ejemplo. En Colombia, nosotros la tasa corporativa, la tasa impositiva, los impuestos de declaración de renta que paga una empresa en Colombia son del 35%. En Estados Unidos hoy son del 21% y Donald Trump promete reducirlas al 15%. Entonces esto es una propuesta bastante interesante porque particularmente Estados Unidos se convertiría en un país de tasa de baja imposición, en un país donde la tasa impositiva es muy baja y podría casi que competir con los mal llamados paraísos fiscales. Ahora bien, una de las propuestas más controversiales del hoy presidente Donald Trump, o el presidente electo, es la construcción del muro entre Estados Unidos y México, que lo había iniciado en el año 2016,
pero que por las políticas del gobierno demócrata de Joe Biden no se pudieron terminar, pues ahora bien, ahora le dieron la oportunidad nuevamente, o el pueblo de los Estados Unidos eligió un presidente que no quiere inmigrantes ilegales en su territorio, y no solamente van a construir, o esperamos, o eso es lo que él prometió, que construya un muro entre Estados Unidos y la frontera norte de México, y adicional a eso prometió expulsar a todos los indocumentados. Es decir, que las personas que hayan inmigrado a los Estados Unidos y que hoy no tengan documentación, que estén de ilegales, entonces van a correr el riesgo de ser expulsados y deportados de forma inmediata a partir del 1 de enero del año 2025. Así que deben aprovechar estos 2 mesecitos de gabela que les quedan para legalizar su situación en ese territorio norteamericano. Él ha prometido hacer la deportación más grande de la historia estadounidense. Él considera, Donald Trump, que Estados Unidos está lleno de criminales y delincuentes latinoamericanos y de otros países del mundo, terroristas, bandas criminales, pandilleros, y prometió deportarlos a la brevedad posible. Ustedes han sido testigos, o espero que hayan visto una de las comparaciones, o una de las, dicen que noticias falsas que él ha promovido, es que los inmigrantes haitianos se comen los perros en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Entonces, eso todo para avivar la controversia de la inmigración ilegal en los Estados Unidos, y para lograr generar un apoyo del pueblo norteamericano, que desde luego está insatisfecho con las políticas de este gobierno Joe Biden, que ha permitido que más de 10 millones de personas ingresen a los Estados Unidos de forma prácticamente ilegal. Claro, ha sido deportada la gran mayoría, pero más de un 25-30% permanece en los Estados Unidos, provocando toda esta ola de criminal que, según Trump, proviene o ha sido generada por esa inmigración ilegal. Ahora bien, hay otra de las tantas propuestas que son controversiales de este nuevo presidente, es su postura frente al aborto. Donald Trump ha sido uno de los principales detractores del aborto, y ha propuesto o ha manifestado que debe ser cada estado quien decida si aprueba o no el aborto, y no que sea aprobado por una ley federal, sino que sea cada estado quien decida si lo niega, lo rechaza o lo permite. Y adicional a eso, la ideología de género, o todo lo que tenga que ver con la ideología de género, pues es abiertamente rechazada por ese nuevo presidente, y él busca quitarle todo el apoyo federal y económico a los procedimientos de afirmación de género. Si ustedes no saben, como yo no sabía, qué es el proceso de afirmación de género, es todo el conjunto de procedimientos quirúrgicos enfocados a atender las necesidades estéticas de las personas transgénero. Entonces, esas cirugías o esos procedimientos quirúrgicos para darle estética a las personas que son transgénero, es decir, los hombres que consideras que son mujeres y si quieren quitar el pene y ponerse vagina, entonces esos procedimientos quirúrgicos estaban siendo apoyados por el presupuesto federal, y Donald Trump prometió quitarle recursos a esos fondos, o quitarle fondos a esos procedimientos o a esos programas, y mantener una política conservadora frente a la educación sexual y de ideología de género, para abolirla en los Estados Unidos. Así que el gobierno, el país, el pueblo de los Estados Unidos ha elegido un presidente con unas iniciativas que serán bastante controversiales, no solamente para el pueblo de los Estados Unidos, sino para el interior de los Estados Unidos, sino para sus relaciones internacionales. Además de eso, prometió acabar, y es una de las cosas que veremos en enero del 2025, prometió que acabaría la guerra entre Rusia y Ucrania en un solo día. Entonces lo veremos el 1 de enero del 2025, si el 2 de enero esa guerra se acaba. También veremos cómo va a fortalecer o a debilitar la OTAN, porque él ha sido uno de los detractores de esa organización internacional multilateral. Particularmente se ha quejado de que los países de Europa no financian o no aportan el suficiente dinero para financiar esa institución multilateral, y prometió o les amenazó que si no pagaban lo que debían pagar, pagaban por igual los gastos, entonces él se retiraba de la OTAN. Y quitar a Estados Unidos, sacar a Estados Unidos de la OTAN, es prácticamente dejar a Rusia
libre para que haga todo lo que quiera en Europa y Asia, obviamente apoyado por China, y eso va a recomponer el mapa de la geopolítica mundial, sin mencionar, porque nos tomaría más tiempo, hablar del conflicto Israel-Irán o Israel-Hamas, Israel-Hezbollah, que claramente Estados Unidos respalda a Benjamín Netanyahu en toda su política de restablecimiento territorial de Israel en ese continente. Entonces, esta es el abrebocas de lo que veremos en los próximos 4 años. Y quería traerle a nuestros oyentes un breve resumen de esas políticas para que entendamos un poco qué significa que Donald Trump llegue al poder. Y termino con esta. Nuestro amigo y nuestro gran presidente, Gustavo Petro, pues obviamente fue un detractor de Donald Trump, dijo que era un criminal, que todo lo que hacía era un presidente condenado, lo fustigó, lo acusó, lo criticó, y desde luego que hoy es un gran derrotado el presidente Gustavo Petro en su política exterior, y veremos qué va a pasar, o estaremos expectantes cuál va a ser la relación del nuevo presidente Donald Trump con este gobierno que se acaba de Gustavo Petro. El 2025 es el final del gobierno de Gustavo Petro porque comienzan las elecciones de Congreso de la República de Colombia. Entonces, prácticamente le queda un año de gasolina a este gobierno del presidente Petro. Recordemos que las elecciones comienzan en diciembre del año 2025, o la campaña del Congreso de la República comienza en diciembre del año 2025, las elecciones a Congreso serán en marzo del 2026, pero obviamente esto es un periodo preelectoral colombiano, y desde luego que una elección del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, inclinará la balanza de ideología política en nuestro país para las próximas elecciones de Congreso, y el presidente Gustavo Petro la va a tener bien difícil para relacionarse con Estados Unidos, sobre todo porque el presidente Trump va a querer o desea o propuso acabar con todos los carteles de la droga, y uno de los principales actores de esas carteles de la droga es nuestro país. Aquí está el Clan del Golfo, está la disidencia, el ELN, y todos los carteles de la mafia mexicana están operando en el Cauca. Entonces, pues veremos unas exigencias del gobierno de los Estados Unidos frente a ese tema, que vamos a ver cómo el gobierno de Colombia va a manejar y sopesar. Entonces, esto es un movimiento político muy importante que es necesario que nuestros oyentes conozcan para que generemos opinión frente a lo que se viene para el mundo y para los colombianos. Recordemos, doctor, que Donald Trump es quien anunció en su momento, en la anterior presidencia, de sacar todos los migrantes ilegales, y de una u otra forma muchos colombianos llegaron aquí a este país. ¿Se podría repetir de nuevo esta acción presidencial en los Estados Unidos? Va a pasar, desde luego que va a pasar, y esto es un llamado de alerta a todas las personas que están pensando en emigrar a los Estados Unidos, o que ya emigraron a los Estados Unidos y llegaron, como se dice, entre comillas, mojados, pasaron por la frontera sur de los Estados Unidos y llegaron al estado de Texas, y atravesaron el río Bravo. Pues muchas de esas personas inescrupulosamente llegan a solicitar asilos defensivos, porque hay 2 clases de asilos afirmativos y asilos defensivos. Muchas personas creen que solicitando un asilo ya son legales en los Estados Unidos, y pues resulta que no, y se espera que muchas de esas personas se les resuelva su situación migratoria de forma inmediata, llevándolos a las Cortes Federales de Derecho Migratorio, y sean expulsados de ese país. Entonces esperemos que muchos compatriotas regresen a nuestro territorio nacional por haber violado las normas migratorias de los Estados Unidos, y se recomponga ese mapa racial en ese país. Esa es una de las repercusiones. ¿Qué otro hecho podría repercutir? ¿En qué más afectaría a los colombianos? A mi manera de ver, el punto de la lucha contra las drogas
lo acaba de mencionar, Estados Unidos o el presidente Trump quiere hacer una batalla, una lucha nuevamente contra los carteles de la droga, porque eso lleva no solamente una cantidad de cocaína a los Estados Unidos, sino también una cantidad de dinero que financia pues todos esos carteles y esas mafias. Entonces, pues Colombia ha sido uno de los países donde pues se ha dado esas batallas y que se han fracasado. No puedo decir que hayamos triunfado. Ha fracasado. Colombia sigue cultivando cientos de miles de hectáreas, más de 200.000 hectáreas están hoy sembradas en coca. Y pues el presidente Gustavo Petro no ha sabido manejar eso, ha salido con propuestas pintorescas y cantinflescas de comprarle la coca a los indígenas y pues eso va a repercutir en la política o la relación entre los dos países y veremos un choque entre la administración Trump y la administración Petro en lo que queda del 2025 y muy probablemente los candidatos se van a alinear de extrema derecha colombiana. Falta ver quién saca la cara, si va a ser este señor Vargas Lleras, el candidato de la derecha de estas próximas elecciones, y quien sea que se alinee con las ideologías o las políticas de Donald Trump para buscar ese apoyo económico y política internacional para ser elegido. Esa, a mi manera, va a ser uno de los caballos de batalla adicional a eso, porque la política de protección ambiental de Donald Trump es completamente contraria al progresismo. El progresismo se alinea con Joe Biden y Joe Biden es aliado, o sea, alineado ideológico de Donald Trump, de Gustavo Petro. Entonces, Donald Trump considera que la protección del medio ambiente, o tiene una concepción diferente de la protección del medio ambiente, que claramente dista mucho de lo que piensa Gustavo Petro, y entonces frente a eso, pues vamos a ver toda una tensión política frente al manejo de la protección del medio ambiente y obviamente frente a la lucha contra los carteles y narcotráfico, y esas dos administraciones, la de Gustavo Petro y la de Donald Trump, probablemente van a chocar y va a haber un distanciamiento político entre esas dos naciones. Qué fenómeno tan verdaderamente sorprendente, porque muchos en los Estados Unidos no querían a Donald Trump y hoy se encuentra que Donald Trump, sin embargo, pasó todas esas barreras y entonces es el presidente de los Estados Unidos. Y no que no lo querían, no que celebraban, no que nadie lo quería ver en la plaza pública, atentaron contra su vida. Y mire, hoy encuentran un Donald Trump, un empresario, de nuevo, quienes va a estar allí al frente de los destinos de los Estados Unidos desde la Casa Blanca. Pero mire, yo pienso que esto es un gran fracaso del Partido Demócrata, sobre todo de lo que el legado de Barack Obama y que dicho sea de paso, Joe Biden fue vicepresidente de Barack Obama y suelta a Barack Obama al gobierno y esa forma de gobernar los Estados Unidos engendró a Donald Trump, porque es que Barack Obama fue presidente demócrata de los Estados Unidos por 2 periodos. Y esa forma de manejar la política internacional y la economía hizo que se generara un gran descontento en la ruralidad de los norteamericanos y engendró lo que hoy es Donald Trump. Entonces, eso es el fracaso del Partido Demócrata y queda elegido Donald Trump y fuera de eso se postula para una nueva elección y es derrotado en unos resultados bastante discutibles que dejaron en entredicho la legalidad de la elección de Joe Biden. Entonces llega Joe Biden en un gobierno demócrata también pusilánime frente al manejo de la política exterior. Se le incendió Asia en la guerra de Ucrania y Rusia, se le incendió Israel, el Medio Oriente, y nadie respeta a Estados Unidos en este momento porque no hace parte, no es el balance geopolítico ni militar de la década de la Segunda Guerra Mundial, de los años de la Guerra Fría, sino que es un país que pasa inadvertido. Entonces, eso es el legado de Barack Obama y de Joe Biden en la administración de los Estados Unidos, y entonces eso genera un gran descontento mundial inclusive, porque todo el mundo espera que Estados Unidos intervenga para mantener el equilibrio militar, el equilibrio político, y eso no lo ha hecho. Entonces se le salió de las manos Irán, se le salió de las manos
Rusia, y no saben qué hacer con eso. Estados Unidos no sabe qué hacer y no tiene una política clara. Entonces, ese descontento de ver a los Estados Unidos opacado, agobiado económicamente, con una economía. Mire, hay un análisis económico y es que en los Estados Unidos la inflación no ha descendido. Si bien es cierto, los índices dicen que hay una inflación de menos del 3%, en el mercado, en el supermercado, la gente sigue comprando caro. Y es evidente que lo que costa, hoy las cosas cuestan casi el doble de lo que costaban hace 4 años. Entonces, la gente está muy resentida en la economía local de ir a hacer mercado, de comprar los víveres diarios para la familia, siguen siendo caros y la percepción es que la economía está mal. Entonces, ese manejo económico se lo cobraron al Partido Demócrata, dijeron, ya no queremos más un gobierno progresista, sino queremos una persona que realmente entienda la economía y la pueda manejar y pueda hacer que en Estados Unidos baje los índices de costo, de inflación interna y sea productiva de nuevo, porque Estados Unidos está importando también toda la mercancía de China, como lo hacemos todos, porque acá en Colombia tampoco es que seamos productivos y todo lo importamos. Entonces, pero para Estados Unidos eso es grave porque se acabó la industria automotriz. Toda la industria automotriz se acabó, la industria del petróleo también está pasando por una crisis, entonces ellos ven eso como un gran problema y a Donald Trump como una gran oportunidad para restablecer lo que económicamente Estados Unidos ha significado para el mundo. Entonces, ese es el legado de Barack Obama y de Joe Biden. Ellos mismos sembraron el camino. Es lo que va a pasar en Colombia. Llegó Gustavo Petro, un gobierno progresista de izquierda que favorece los derechos de los transgénero y de las personas con una ideología de género, con una ideología bastante radical frente al manejo de la economía y de la protección ambiental, y que está alegando un gran desprecio y rechazo hacia ellos, porque la nación colombiana ya no vio que eso no funciona, no está bien. No está bien que hagan lo que están haciendo, prohibiendo la exploración de gas y petróleo, y entonces vamos a pasar por una crisis de gas, simplemente porque el presidente considera que eso está mal. Entonces tenemos que ir a volver a explorar gas y a buscar petróleo, porque eso no funcionó y puso en riesgo la soberanía energética de nuestro país. Se negó a dar unas licencias ambientales o está manipulando la CREC y está manipulando el Ministerio de Ambiente para negar licencias ambientales de exploración minera. Y eso genera un atraso económico en nuestro país porque nosotros producimos café y carbón, que es lo único que medio sabíamos hacer, y petróleo. Y ahora resulta que no producimos y cerraron toda la producción y exploración de carbón y de petróleo y demás. Entonces, ¿qué? ¿De qué vamos a vivir? ¿De qué si no exportamos nada ni fabricamos nada? Entonces, todos esos manejos erráticos y torpes de la economía de los progresistas son los que hacen que genere el auge de un nuevo gobierno de ultraderecha, ultraliberal, ultramercantilista, que va a hacer que restablezca la economía, y el establecimiento de la economía trae tranquilidad a la población, porque mientras haya dinero en los bolsillos, la gente puede comprar y puede ser libre de escoger lo que quiera. Entonces, esa es la contradicción que hay entre por qué hoy tenemos un gobierno de izquierda, como lo tenía Estados Unidos, progresista, porque allá no, pues, la palabra marxismo y comunismo es bastante compleja de usar, pero es un gobierno progre. Ahora les dicen progres. A los que eran marxistas, comunistas, socialistas, son progres. Entonces, pues el gobierno progre de Colombia condecoró a unos exguerrilleros del M-19 en la misma ceremonia de los miembros del Ejército Nacional y de la policía. ¿A quién carajo se le ocurre, perdona la expresión, pero cómo se le ocurre condecorar a criminales de guerra que incendiaron el Palacio de Justicia hoy hace 30 años, si no me equivoco, 35 años, lo quemaron, y entonces hoy los condecora, como si eso fuera una gran hazaña la que hicieron en este país? Entonces, este gobierno progre está cavando su propia tumba, se está echando ellos mismos la tierra encima, y después se están preguntando, ¿por qué Colombia sigue en lo mismo? Pues por culpa de ellos, por culpa de Joe Biden y de Barack Obama. Estados Unidos hoy está reeligiendo a Donald Trump. Terrible, terrible. Vamos a esperar a ver qué más va a repercutir para los colombianos, porque eso no es más así. Quienes piensan y quienes dicen, no, pero eso es en Estados Unidos. No, pero es que aquí repercute, aquí tiene mucho que
tiene mucho que decir ese nuevo presidente de la República de los Estados Unidos. ¿Algo más, doctor, para agregar a esta hora? No, señores, era el tema espinoso que traía para el día de hoy y mañana seguimos con nuestra realidad más local. Doctor, muchísimas gracias. Feliz día. Feliz día para todos.